Marina, pero yo he tenido batalla, he tenido la sí. Porque no es un pecado debilitarse, como dice un hablador. Y tengo noticia, el mismo que te dio llorar, vive en el nombre de Jesús. Vive en el nombre de Jesús. Vive, levántate. Vive, prepárate. Porque esta historia continuará. Iglesia, Dios bendiga. Dios bendiga, Dios bendiga. ¿Se gozaron en la presencia del Padre? Habló papá a su espíritu, a su alma, a su corazón, les habló. Amén. Bueno, espero. Hoy tengo que hablarte algo bonito. ¿Estamos? Dile al que está al lado tuyo algo bonito. Vamos, pero dile, vele a la cara, dile, hoy nos van a hablar algo bonito. Sí. La prédica de hoy tiene que ver con algo muy interesante. ¿Ya? El tema es, enseña a tus hijos a tener mentalidad superior. ¿Ok? ¿Estamos acá? Eterno Padre, gracias por este tiempo. Bendito Dios, gracias por los que se han dado tiempo de venir hoy a tu casa. Bendito Padre, gracias, exaltamos tu nombre. Tú eres santo, tú eres bueno, Padre, a pesar del juicio, de la crítica que recibamos, Padre, de los ojos altivos, de lo que sea que nos ataca. Eterno Dios, estamos aquí de pie y seguimos contigo, que es lo importante. Porque ponemos nuestra mirada en ti, Jehová, y no en la mirada del hombre. Porque tu mirada nos trae paz y nos trae ese santo temor. Te damos gracias, soberano, porque si no fuera por ti, Dios mío, ¿qué no hubiese hecho ya la gente acá, santo? Te alabo, Padre. Hermosos y hermosas de mi Padre Celestial, que es su Padre también. Ok, el otro día, el Eterno me habló de una forma muy extraña, ¿no? Pero por ahí era temblando como perrito mojado en el comedor de mi casa, creo que en la noche, ya avanzada la noche. Y el Eterno me tocó con tanta fuerza y de una forma muy rara. Y decía, Señor, tú sí que usas unas formas extrañas para hablarme, ¿ya? Y el Eterno sacudió tanto mi esencia y me decía, enfocarnos en fortalecer a los que están detrás de nosotros. No sabemos si vamos a estar vivos cuando Cristo venga, sí o no, pero y si lo estamos, igual hay que fortalecer a los que están detrás de nosotros. Estamos acá. Y me decía, la clave es dejar una huella, una marca en los que están atrás, para que se acuerden de lo que hicieron ustedes y peleen con más fuerza que ustedes. Que la gente que está detrás de ustedes vean el poder y el don que yo puse en ustedes para que no flaqueen y se mantengan firmes y digan, sí, yo me acuerdo de tal profeta, de tal evangelista, de tal hermano, de tal hermana que le metió unas ganas y eso me inspiró. Estamos acá. El Eterno me decía, tienen que impactar el reino de tal forma que los que les están viendo a ustedes sean sacudidos y que ese legado quede marcado de una forma violenta, que desarrollen un carácter agresivo en el reino espiritual. Me decía, ustedes no pueden ser levantados de este mundo sin haber impactado una generación, sin haber usado el don para edificar y no para dañar, no para destruir, no para lastimar. ¿Ya? Y me hablaba acá y me hacía entender, si tú no usas tu don para edificar, estás desperdiciando lo que está puesto dentro. ¿Vamos? El problema actual de la mayoría de iglesias es que vemos las fallas de todos y no nos enfocamos en nosotros mismos. ¿Ya? Hoy de mañana publiqué un video que decía, ¿quieres que las cosas cambien o quieres cambiar? ¿Ya? Entonces muchas veces la gente quiere que las cosas cambien, ¿ya?
que todo cambie, porque todo mejore. ¿Está mal? No. Pero muchos no nos enfocamos en cambiar, ¿ya? Queremos que haya cambios, pero no queremos que nos cambien. Pero pastor, usted decía que la ovejita negra no tiene que cambiarse la lanita, porque no, está bien, perfecto. Pero hay algo en tu esencia, en tu alma, ¿ya? En nuestra alma que debe ser cambiado, que a veces decimos, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con la política, no estoy de acuerdo con la doctrina, no estoy de acuerdo con la religión, no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con mi familia, no estoy de acuerdo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, lo que sea. Ya, perfecto. Es importante que las cosas cambien, pero primero el que tiene que cambiar es uno. Porque si tú le preguntas a la gente, ¿quieres que las cosas cambien? Te van a decir sí. Ahora, quieren cambiar y pocos te van a decir, oh, porque a la gente le gusta que lo que le rodea cambie. Pero lo que te rodea no va a cambiar si uno no cambia. Para que nuestros hijos cambien, debe haber un cambio en nosotros. Para que la mentalidad de nuestros hijos sea de reino, tienen que ver que sus padres son reyes. Porque los hijos no van a tener mentalidad de reino si los padres somos unos bufones. ¿Ya? Si queremos que nuestros hijos tengan mentalidad de guerra, tienen que vernos pelear batallas. Tienen que vernos mantenernos firmes y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si queremos que nuestros hijos sean unas columnas, deben ver en nosotros una columna. Porque los jóvenes ven y los jóvenes lo hacen. ¿Ya? Los jóvenes ven y los jóvenes lo hacen. La mayoría de la juventud aprende por imitación. ¿Ya? Un joven de 12 años va a imitar lo que ve en una red social. Un niño con más razón. Ellos imitan lo que ven. Entonces es el tiempo de aprovechar eso y que nos imiten. Que nuestros hijos sean inspirados a imitar a sus padres y a sus madres. Qué bonito ver que un hijo diga, wow, yo quiero ser como mi papá. Ahora casi eso no se ve. La mayoría dice, no, mi papá era un desastre. ¿Ya? Mi mamá, hay hijas que pueden decir, no, yo no quiero ser como mi mamá, porque mi mamá es un relajo, no. Yo no quiero cometer los errores que ellos cometieron. Es lo que se escucha hoy normalmente, ¿no es cierto? Pero qué bonito que oigas que tu hijo diga, wow, yo quiero ser como mi papá y tal vez espero mejorar. ¿Ya? El pueblo hebreo piensa así. Y cuando un hijo ve que no pudo ser mejor de lo que fue su padre, se lamentan. ¿Ya? Debemos poner un estándar que nuestros hijos digan, wow, mínimo tengo que llegar a la misma altura. ¿Ya? A mí cuando me dicen, oye, ñaño, tu hijo te está pasando, bacán, ya por lo menos en altura, ya, que empecemos por algo. Sí, ¿ya? Estamos. Debemos crear jóvenes con una mentalidad de reino. ¿Qué pasa acá? Mira, cuando un empresario tiene hijos, ¿ya? Lo educan con una mentalidad para que continúe haciendo lo mismo. Pero parte de eso es que este empresario le dice a su hijo, mira, yo arranqué desde abajo. Y muchas veces hay jóvenes que no les gusta arrancar desde abajo porque piensan que bueno, el papá es el duro o la mamá es la dura, pues de una, ¡pum!, al puesto top. Estamos acá. Pero muchas veces nosotros hacemos empezar a nuestros hijos desde abajo. No porque no se merezcan algo alto, sino que porque la clave, la mente de un empresario es, tienes que aprender cómo funciona todo desde cero. Para que cuando estés a cargo, no te vean la cara. Así piensa un empresario. ¿Me captaron? Si un hombre se compra una flota de volquetas y se hace la empresa de transportar material de carga o qué sé yo, no sé, o escombros, lo que sea, y tiene un hijo y una hija y van creciendo, ¿ya? Y el hijo dice, no, pues yo ya soy mayor de edad, así que ya voy a manejar también una flota o voy a gerenciar la flota acá, chévere. No, mijito, va a aprender mecánica. No, papá, pero yo quiero administrar. No, aprendes mecánica. ¿Pero por qué? Pues para que cuando un carro se dañe,
los mecánicos no te vean la cara. Porque te digan, ve, se dañó eso. No, discúlpame, yo también sé, no soy pendejo. No es así, tú me quieres estafar. ¿Me captaron? Es por eso que debe ser así. Crear en los jóvenes una mentalidad de empresario en el reino. Estamos acá. Si no, te saco respaldo bíblico, si no estás así como que será pastor. Jesucristo, cuando sus padres humanos, adoptivos, por decirlo así, le dijeron, oye Jesús, ¿qué haces acá? Pues en los negocios. Ah, bueno. Le captaron desde chiquito. ¿En los negocios de quién? Ya. Entonces yo sé que tal vez, no sé si tu papá fue abogado, tal vez tú no quieras ser abogado o si quieras, no lo sé. Pero tienes que enfocarte en el negocio. ¿Ya? Porque hay familias que a todos les gusta ser médicos o abogados o ingenieros o lo que sea, o están metidos en esa rama. Y siempre buscan hacer el patrimonio más fuerte. ¿Estamos? El patrimonio más fuerte. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, fortalecer lo que mi Padre plantó aquí en la tierra es el llamado. Tengo que estar en los negocios de Él. Entonces Jesús vino acá no solo a libertar al cautivo, vino que el Padre puso un negocio y tiene que hacerlo desarrollar. O sea, Jesús desde los 12 ya pensaba como empresario y dijo, en los negocios del Padre tengo que estar. Estamos acá. Entonces, un joven que yo sé que un joven puede ser exitoso es porque veo que en vez de perder el tiempo se mete en el negocio del papá o de la mamá. ¿Estamos? Se mete en el negocio porque ahí sabe que va a desarrollar más y va a aprender las claves para que eso se desarrolle. Y cuando haya llegado a un nivel de madurez, lo va a mejorar y lo va a potenciar. ¿Me captaron? Porque ese es tu trabajo, no mantener la misma línea, sino potenciar el cimiento que ya fue hecho, la simiente que está ahí. ¿Ok? Y hacer que lo mejores. Nuestro trabajo es hacer que nuestros hijos sean mejor de lo que nosotros somos. Porque si no, fracasamos. ¿Ya? Voy. Libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Salomón escribió los Proverbios. ¿Ya? Y cuando el rey David quiso edificarle templo al Eterno, el Eterno le dijo, no, porque tu mano derramó mucha sangre. ¿Ya? Y le dijo, tu hijo Salomón será el que me edifique el templo. Pero David ya tenía los planos. Entonces, David hizo la base y el fundamento, pero el hijo levantó. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que tal vez tú vas a dejar hecho ya los planos y listo para que tu hijo arranque. ¿Estamos? Porque para que tus hijos mejoren, tú tienes que mejorar. Porque se oye feo, se oye feo que un hijo diga, yo tengo que ser mejor que mi papá porque mi papá fue un desastre y yo no quiero ser ese desastre. Pero debe ser que lo correcto es que, wow, mi papá o mi mamá fueron unos cracks y yo tengo que ser mejor. Entonces debemos poner un estándar. Que los hijos vean, wow, mi papá hace esto, mi mamá hace esto, tengo que superar eso. Mi papá y mi mamá tienen su relación con Dios así, yo tengo que ser mínimo igual. Pero ellos tienen que tener una base, tienen que ver algo, tienen que tener un ejemplo. Porque muchas veces nuestros hijos cuando son chiquitos nos convertimos en sus héroes. Y a veces, especialmente los varoncitos o las mujercitas que tienen a papá ahí, dicen, no, incluso discuten, no, entre los compañeros, mi papá es más fuerte que el tuyo, no, mi papá le masacra al tuyo, no, el mío, a ver, llamémoslo a nuestros papás y que se den un golpe y vas a ver que el mío te gana, ¿no? Y a los pobres papás les meten en aprieto, ¿no? Cuando van a retirar la escuela, papá, mi amigo dice que eres un debilucho y yo le dije que tú le metes una pizza al papá de él. Y les ponen a los dos papás de frente y hasta se ríen, ¿no? Dicen, no, mijito, así no funciona, ¿ya? Pero te ven en un modo superhéroe, ¿no? ¿Ya? O mi mamá es más bonita que la tuya. No, la mía es más bonita y reto de qué mamá es la más bonita, ¿no? Me captan, porque ven un estándar, pero cuando van creciendo van viendo ciertas realidades tristes, ¿ya? Y se dan cuenta que no eran tan súper como eran.
¿Por qué? Porque vieron que cometimos fallas o cosas. ¿Me captaron? Y que tal vez se decepcionaron y se desilusionaron de nosotros. ¿Ya? Pero aún así nos aman. Pero esa desilusión tal vez causó un trauma en nuestros hijos. Pero qué mejor tiempo para una mamá, una super mamá o un super papá, demostrar de que pues somos frágiles, pero a la vez corregimos el error. Porque hay papás que no lo hacen y dejan el error ahí. Pero el asunto es corregir y decir, wow, yo le admiro a mi papá porque se equivocó, reconoció y lo arregló. ¿Ya? Eso creo que llega un tiempo de madurez de nuestros hijos que lo respetan. Y dicen, yo sé que mi papá tal vez no fue bueno, pero arregló el asunto. Y eso es de respetar. Estamos acá. Salomón, después de que pues fue elegido rey y todo el asunto, el rey David se petateó, ¿ya? Se fue para el cielito. Salomón escribió libros, ¿no? Los proverbios. Y extrañamente, si no me equivoco, los primeros 7 capítulos de los proverbios dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. La clave de Salomón para que haya éxito fue enfocarse en escribir cosas a sus hijos, dándoles, compartiéndoles la sabiduría que él tenía antes de que se deschavetara, hiciera tonterías. ¿Ya? O tal vez les escribió cuando ya estaba viejo y ya maduró y todo el asunto, pero quiso dejar un legado de sabiduría. Entonces, mientras él conservó la sabiduría dada por el Eterno, ¿ya? No quiso llevarse él eso a la tumba, sino plasmarlo. ¿Ya? Porque toda la palabra te hace sabio, pero el libro de Proverbios te habla más concentrados de la sabiduría del Eterno. Entonces Salomón dirigió, pues obviamente quedó para todo mundo, pero entendemos que le decía a sus hijos, porque sabía que sus hijos iban a continuar ¿con qué? Con el reinado. Y no quería que haya un reinado mediocre. Claro que después en el libro de Reyes hay, pues no, un rey hizo bueno, otro malo, otro bueno, otro malo, ¿ya? Entonces Salomón, queriendo hacer un intento un poco de patadas de ahogado de arreglar el desmadre que hizo, metiendo tanta idolatría al pueblo y todo el asunto, ¿no? Pero Salomón creo que pues recapacitó ya en su ancianidad. Proverbios capítulo 1, Padre, leo tu palabra en nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría e instrucción, para comprender los dichos de buen entendimiento. Me agrada cómo arranca, porque dice que son proverbios que escribió él y hace énfasis en quién fue su padre. Quiere decir que admiraba a su papá. Claro, si no, ¿para qué lo nombra? Plasmó el nombre de su padre arrancando con el libro este. Y dijo, tengo que arrancar honrando a mi papá. La gente tiene que entender y recordar que él es mi papá y que yo soy su hijo. Y que yo salí de él y yo estoy escribiendo esto. ¿Me captaron? ¿Ya? Para adquirir disciplina inteligente. Estoy leyendo la traducción hebrea de la Tanaj. ¿Ya? Adquirir disciplina. ¿Ya? Yo siempre recomiendo que un joven o un padre a sus hijos le lea el libro de Proverbios. Porque Proverbios es muy bueno. Yo sé que el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16 creo que está, que dice que la palabra es inspirada por Dios, útil para, ¿no? Está bien, ¿sí? Pero Proverbios, parte de la palabra, es una parte que es muy útil para que los niños jóvenes, incluso jóvenes adultos, se hagan sabios. ¿Qué dice acá? Disciplina inteligente, porque no es solo disciplina, hay que ser inteligente para la disciplina. Porque hay disciplinas que no son inteligentes y terminan dañando el corazón de los jóvenes y terminan yéndose de casa. O están maquinando irse de casa. Porque no hubo una disciplina inteligente. ¿Ya? A los que están por ser papás, ojo, disciplina inteligente, ¿no? No le vayan a crucificar al muchacho porque rompió el florero de la dinastía Ming, del tatarabuelo, ¿no? ¿Ah? Ojo, disciplina inteligente, ¿ya? Rectitud,
justicia y corrección. Para eso, Salomón se dio el trabajo de escribir todos los proverbios. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Porque los proverbios habla de que el que le lee va a tener una mentalidad de rey. ¿Por qué Salomón los escribió a sus hijos? ¿Estamos? Entonces, Salomón era rey, sus hijos ¿qué eran? Príncipes, que algún rato iban a ser reyes, o por lo menos el mayor iba a ser rey. ¿Ya? Y los otros sí iban a quedar como príncipes, pero iban a tener una corona en la cabeza. Entonces, el que lee el libro de Proverbios tiene que entender que va a salir con una mentalidad de reino. ¿Ya? Que cuando acabes de leer el libro de Proverbios y lo entiendas, vas a tener una corona en el reino espiritual sobre tu cabeza. ¿Me captaron? Porque vas a salir pensando como alguien de la realeza, y no de la realeza terrenal, sino de la realeza sobrenatural. ¿Ya? Mira, yo de joven cuando leí el libro de Proverbios, cuando tenía 10 años creo de edad, qué bueno que lo leí, porque si no, ya cuando iba a hacer una tontería, me acordaba de un proverbio, te juro, en serio. Es más, yo me acuerdo que cuando ya era más grandecito, ya estaba en la U, y una novia me terminó. Eso me traumó. Qué bueno que ya fui libre de eso. Pero sí me traumó. Qué bestia que me traumó. Y para desahogarme, me ayudaron los proverbios. En serio. Les juro, o sea, fue magnífico, porque si no hubiese leído eso, ay, no. Me hubiese costado muelas reponerme de eso. ¿Ya? Para adquirir, versículo 3, disciplina, inteligente, rectitud, justicia y corrección. Versículo 4, para dar, perdón, así está escrito, a los tontos astucia. O sea, en resumen, dejan de ser tontos. No estoy diciendo eso contrario, no, por si acaso no tomarán. Quiero decir, el pastor me insultó, ¿ya? Al adolescente, así está, textual, estoy leyendo en esta traducción. Conocimiento y determinación. O sea, quiere decir que el adolescente deja de actuar a lo loco. ¿Ya? Entonces, cuando lee proverbios, ya como que se frena, ¿no? Porque yo me acuerdo que a esa edad, cuando mis hijos hacían tonterías, no mis hijos, perdón, mis amigos hacían tonterías, ¿ya? Y era como que el que se frenaba un chance, ¿ya? ¿Sí? O sea, hacía tonterías, pero no tan graves, ¿ya? O me las sacaba, les acolitaba y ya cuando estaba ya fregándola me iba hecho loco, así. Pues el culito, me la sacaba. Sí. ¿Ya? Para entender a ver, ¿dónde está? Ya, acá está, perdón. Versículo 5. Oirá el sabio, aumentará instrucción, y el entendido destreza adquirirá. ¿Ok? Para entender un proverbio y una alegoría, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor al eterno es el principio del conocimiento, a la sabiduría y disciplina. Los necios han despreciado. ¿Ya? Ojo. O sea, jóvenes, si quieren ser más inteligentes, no desprecien la disciplina. No desprecien la sabiduría. No desprecien el conocimiento, porque eso los hace sabios. ¿Ya? Oye, hijo mío, empieza, ¿no? La disciplina de tu padre no la abandones. ¿Ok? Hijo mío, la disciplina de tu padre, coma, y no abandones la ley de tu madre. Porque una guirnalda de gracias son ellas para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Ya? Hijo mío, si te incitaren los pecadores, no les obedezcas. Esto te va a hacer sabio, obvio. ¿Ya? Si te dijeren, ven con nosotros, acechemos para derramar sangre, acechemos al inocente sin motivo, los tragaremos vivos como el sepulcro e íntegros como a los muertos que bajan a la fosa. Toda fortuna valiosa encontraremos, llenaremos nuestras casas del botín. Tu suerte hecha entre nosotros, solo un bolsillo habrá entre nosotros. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, abstén tus pies de sus senderos. Entonces, si un joven lee eso y se da cuenta que tiene amigos que no le están incitando a hacerlo bueno, se va a apartar. ¿Por qué? Porque al leer esto,
va a tener eso guardado en su esencia y no lo va a aplicar. No va a hacer lo que sus amigos le dicen, va a aplicar lo que la escritura le dice. Va a ser más sabio que esos otros muchachos, obvio. Eso significa que está en un espíritu superior. ¿Qué va a hacer el diablo? Usar a esa gente que está acá para que bajes a ese nivel. Porque se dio cuenta que despertaron y están por encima. Entonces, un joven que se guía con esa sabiduría es un joven que no está al nivel de esos muchachos porque los muchachos están más abajo y solo piensan en satisfacer sus emociones, pero no se dan cuenta que se están solitos autoenterrándose. ¿Ya? Entonces, tal vez cuando eres joven o cuando eras joven, a mí me pasaba que a veces mis amigos se me burlaban. Porque no hacía lo que ellos hacían. Aunque fui medio loco, hice tonterías que alguna vez les conté, pero me frené de cosas más locas. ¿Ya? Y ellos obviamente se burlaban para que yo no las haga, o para que las haga más bien, pero yo no las hacía. Estamos acá. Miren. Hijo mío, no andes con el camino con ellos, destente de sus pies de senderos, porque sus pies corren al mal y se apuran en derramar sangre, porque sin motivo aparente está extendida la red a los ojos de todo ser alado. ¿Le captaron acá? Extendido ante los ojos de todo ser alado. ¿Qué es un ser alado? No es el ser que tienes alado, un ser alado. Ángeles, ángeles. Pero ellos, los cazadores, a la sangre de ellas, las aves, acechan sus vidas. Así son los caminos de todo el que adquiere ganancia ilícita y la vida de sus dueños usurpadores arrebatada. En el capítulo 2 de Proverbios dice, hijo mío, otra vez, si tomares en cuenta mis dichos y mis preceptos guardares contigo, para prestar atención a la sabiduría, tu oído, inclinares tu corazón a la comprensión, pues si al entendimiento llamares, a la comprensión dieres tu voz, y si la buscares como a la plata y como a los tesoros, las rebuscares, entonces entenderás el temor al eterno y el conocimiento de Dios encontrarás. O sea, la clave no es buscar plata, es buscar a Dios. Yo sé que a todo el mundo le puede gustar el dinero. Va a decir, no, pastor, es que no, eso es muy tentador. No, pues si te pongo $1,000 en la mano, vamos a ver si no te pones una sonrisa en el... ¿no? Decir, no, pastor, a mí eso no me tienta, pon $1,000 en efectivo. Así no quieras, vas a poner una cara de gozo y vas a alabar al Eterno. Te aseguro, vas a decir, gracias, Señor, aleluya. Santo, mi alma te alaba, vas a decir. ¿O no? Claro, pues obvio. ¿Ya? Nadie va a decir, no, a mí no me gusta el dinero. A todo ser humano le gusta el dinero. Por más santo y ungido que seas. ¿Por qué? Porque es necesario y es útil. El asunto es que tú tienes que manejar el dinero, el dinero no manejarte a ti. Esa es la clave. ¿Ya? Porque no vas a ver de nadie triste que le pongan $1,000 en la mano y digan, ay, qué pena, me dieron $1,000, no sé qué hacer, qué angustia. No. Ese rato tu cabeza empieza a maquinar a ver en qué me lo gasto o qué hago. ¿Me captan? Estamos acá. Capítulo 3 de Proverbios. Hijo mío, de nuevo. Mi ley no olvides y mis preceptos guarden tu corazón. ¿Cuál es la clave? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida, sí, pero también porque engañoso es el corazón del hombre. Porque en el corazón del hombre se maquinan las guerras, las agresiones, la violencia, todo. Entonces la clave de que tu hijo tenga una mentalidad de rey es que te debemos inculcarles a que entreguen su corazón al Eterno. Las emociones controladas por el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Así vas a crear un joven que sea firme, con una columna firme, que no pueda ser seducido por la gente del mundo. ¿Ya? Porque no puede ser posible que, pues, la empresa del ratoncito con unas orejitas bonitas en Orlando, llamado Disney, ni sé cuánto, es decir, no. Ya se van a imaginar quién es, ¿no es cierto? ¿Ya? Enseñe más a los jóvenes que sus propios padres. Impacte más a la juventud que los propios padres. Causa un impacto mayor que lo que se causa en casa. ¿Estamos acá?
¿Por qué hacen más caso a esa empresa de dibujos animados que a lo que se dice en casa? Es grave. ¿Ya? O sea, Mickey Mouse educando a la juventud. No pega. ¿Ya? Hacen más caso a ellos, que a esa empresa, que a lo que se enseña en casa. Algo estamos haciendo mal. Porque quiere decir que esa empresa sabe la clave para atraer la atención de los jóvenes y que les hagan caso. ¿O no? Entonces, algo estamos haciendo mal en casa, que no estamos atrayendo la atención de nuestros hijos y que nos hagan caso. Y que para que nos hagan caso tenemos que ponernos bravos. O hasta amenazar con un castigo. Yo sé que el padre que ama exhorta, reprende a su hijo, sí. Pero Disney no le mete correazo. Disney no le amenaza, no le dice te voy a quitar esto, te voy a castigar. Los jóvenes le hacen caso. Algo pasa. Disney, Paramount, lo que sea, ¿no? Netflix, YouTube, lo que sea. Pero dicen, oh, bien, ese video que hay que hacer esto y lo hacen. Pero si en casa los padres decimos hay que hacer esto, no lo hacen. Porque algo estamos haciendo mal. ¿Me captaron? Entonces, padres debemos ser sabios para ver cuál es la táctica de la industria de entretenimiento que seduce y atrae y agrada. Estamos acá. Hijo mío, mi ley no olvides y mis preceptos guarda en tu corazón, porque tendrás prolongamiento de días, años de vida y paz. Se aumentarán para ti. Tú guardas la ley de Dios y la ley de Dios te preserva como formol. Sí, porque te alarga la vida, ¿no? Como que te envejeces más lento. Ah, ya. Estamos acá, te leo de nuevo. Hijo mío, mi ley no olvides y mis preceptos guarda en tu corazón, porque tendrás prolongamiento de días y años de vida y paz, y se aumentarán para ti. Alargamiento de años y días y tendrás paz. Guardando la palabra. Ay, pastor, no tengo paz. Guarda la palabra. ¿Quieres vivir años? Guarda la palabra. ¿Quieres que se prolonguen tus días? Guarda la palabra. Como les dije el sábado, coman palabra. Manejen la espada bien. ¿Quieres que en todo te vaya bien o empezar a mejorar? Maneja la espada. Te dije que esta es la temporada de usar la espada. Es la nueva temporada de aprender a usar la espada. Porque tienes que reclamar tu territorio, el cual tu descendencia la va a ocupar. Entonces tu descendencia tiene que ver que el padre y la madre pelearon la buena batalla. Para que digan, wow, yo quiero ser como ellos o mejor. Jesús siempre enfatizaba en el Padre y decía, la voluntad de mi Padre tengo que hacer. Ese es mi alimento. Mira, qué belleza de obediencia, ¿no? Que hoy los hijos digan, pues tengo que hacer lo que mi padre me dijo o mi madre me dijo. Pero para que eso se dé, debemos llegar a ser el papá y la mamá. Porque pues Jesús, obvio, no hay defecto en el Padre Celestial. Entonces debemos ser un ejemplo de cabeza de casa. Estamos acá. Ejemplo de madre, ejemplo de padre. Y si mamá o papá no es ejemplo, pues uno de los dos tiene que ser un ejemplo. Para que haya armonía en casa. Si no, todo se va patas arriba. Alguien tiene que ser un pilar, un estandarte, una antorcha. Alguien que ponga orden, alguien que encamine. Si son los dos, maravilla. Y si no, pues aunque sea uno, pero uno tiene que ser el que traza la ruta para que la juventud camine ahí y la juventud sea exitosa. Jóvenes, escúchenme en esto. Deben enfocarse en ser exitosos en el reino de los cielos, porque ahí van a tener éxito en todo. Voy a buscar un video de un negrito que es multimillonario por ahí, en Estados Unidos. El tipo tiene como colección de carros de $1,000,000 cada carro, creo. Y un joven se le acerca en la calle y le dice, oye, ¿cuál es el éxito tuyo? Yo que eres un gran empresario, ¿trabajas duro? No. ¿Cómo que no trabajas duro? Tienes carros que cuestan de $1,000,000 para arriba, ¿cómo no vas a trabajar duro? Le dijo, mi clave es buscar de Dios. Se le acercó así de golpe. ¡Pah! Le dijo, mi clave es buscar de Dios. No me desespero por el trabajo, porque sé que al buscar de Dios todo viene añadido. Eso fue lo que le aconsejó a ese joven.
Y le dijo, o sea, buscando de Dios te llegó todo esto. Y le dice, claro, no has leído la escritura, le dijo. Dice que busques el reino de Dios y todo vendrá añadido. No me desespero. Este carro yo sé que es caro, yo sé que es bonito. Yo sé que muchos quisieran tener, pero yo no me tuve que desesperar por tenerlo. Yo busqué de Dios y las cosas se fueron dando y fui teniendo éxito. El éxito de este hombre, decía, el éxito no me cayó de golpe. Fue avanzando, porque en lo poco le fui siendo fiel y me puso en lo mucho. Cosa que este joven le dijo, o sea que tu éxito es hacer lo que dice la palabra. El escritor le dijo, sí. Es que ahí está la clave del éxito. Y le dijo, pero ¿cómo haces para hacerlo todo? Solo sigo haciendo lo que la palabra dice, nada más. Le decía, pero es que es difícil. No, no es difícil. Tú no quieres hacerlo, le digo. Y yo me quedé, wow. Voy a buscar el video porque no me acuerdo ni cómo se llama, porque me pasó así de sopetón. ¿Ya? Y en esa época pues no sabía ni cómo se descargaba un video. Pues. Es que no manejaba esa plataforma y yo era así, ¡ah! ¿Cómo se descarga? ¡Ay! Y así, ¡ay! No había nadie en la casa y así, hijo, no hay, yo. Pero me grabé lo que le dijo. ¿Ya? Entonces, hallarás gracia y buen intelecto a los ojos de Dios de la persona y de la persona. Confía en el Eterno con todo tu corazón y sobre tu entendimiento no te apoyes. ¿Me captaron? Confía en el Señor con todo tu corazón y en tu entendimiento no te apoyes. Yo no te puedo dar un consejo de mi entendimiento, pero sí te puedo dar un consejo que esté en la palabra, siempre y cuando me haya inspirado el Espíritu Santo, porque acuérdate que te dije que hasta Satanás usa la palabra. ¿Ya? No hay nada tan peligroso como un hijo de Dios que no conoce la palabra o que usa la palabra sin inspiración. Porque yo te puedo dar un consejo a base de la palabra, pero si no era lo que necesitabas, por más que te haya dicho de la palabra y coincida con lo que estés pasando, pero si no era lo que Dios quería decirte y era un versículo que estaba más adelante que Dios quería usarte para activarte o levantarte y fue otro que pues yo dije, no, este le pega, pero no es el que te pega, es el que fue inspirado. Y para que sea inspirado tienes que estar conectado con el que inspira. ¿Ya? Yo sé que la mayoría de jóvenes hoy se enfocan en querer hacer plata, en querer tener dinero, en ser exitoso. Está bien, pues no te digo que está mal. Pero debemos inspirar a tal nivel a los jóvenes que se enfoquen en buscar el reino. Y todo va a ser añadido. Mira, si buscas el reino, no, yo no sé si. ¿Qué hacemos, Dani? ¿Ah? ¿Sigo o no? Sí. Sí. Que sí, dice Lani. Cualquier cosa con ella. Mira, tú tienes que desarrollar un nivel con Dios para que todo te vaya de maravilla. En serio. Tú desarrollas un nivel con Dios y las cosas te van a mejorar. Pero pastor dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Sí, yo sé. Pero desarrolla un nivel con Dios. Enfócate como nunca antes te has enfocado con Él. Porque si tal vez no has tenido no has experimentado, algo sobrenatural para un nivel brutal con Dios, es porque tú mismo no te has presionado para llegar a ese punto. Pero si tú mismo te autopresionas para llegar a ese punto de éxito, vas a ver lo que va a pasar. Vas a conocer al Dios que hace que descienda fuego del cielo. Vas a conocer al Dios que resucita muertos. ¿Ya? No te vas a quedar solo imaginándote cómo fue o cómo pasó en la escritura. Tienes que moverte a un nivel de que experimentes eso. No es que solo tienes que conformarte con decir, wow, lo que está escrito aquí. No, tienes que ser la causa de que se materialice. Tienes que ser la causa de que las cosas que están en la palabra se materialicen en tu vida. Si tú no eres un agente materializador de la palabra, no vas a experimentar un Dios sobrenatural. ¿Ya? Mira, jóvenes, si ustedes todo mundo, si se concentraran muchísimo en las cosas de Dios, mira, va a haber gente que hasta te va a regalar las cosas que tú querías comprar. En serio te digo,
No te estoy hablando locuras, te estoy hablando verdades. Que si a Dios le place puede tocar corazón de personas que te van a venir a dar cosas que tal vez tú pensabas que en tu vida hubieses tenido la capacidad de comprarlo, ni sacándote la lotería. Porque hay cosas que Dios, cuando ve tu entrega y tu nivel de desesperación por que Él te toque, que va a decir, si no hago algo por este se va a morir. En serio. Porque va a ver que estás tan desesperado que Dios va a decir, no, si no hago algo, le va a dar un váguido y se va a ir. Y ya, en serio. Así. Y Dios va a coger y va a tocar gente para que haga eso. Mira, yo conozco pastores que han venido y les han regalado terrenos. En serio te digo. Yo lo he visto. Yo he conversado con ellos. Yo le digo, siervo, wow, ¿y cuánto tiempo ahorró para este terreno? Vino un señor por ahí, me dijo que pues no tenía ni hijos y que no quería que se pierda, pues y fuimos a la notaría y nos donó. Yo, ¿en serio? Sí. Le digo, ¿y hasta dónde va? Pues creo que hasta allá no me da la vista, pues tengo que ir a recorrer con los planos a ver hasta dónde llega. Yo, ¿qué? ¿En serio? He visto casos así, en serio se los digo. Pero porque ese pueblo, ese pastor, esa iglesia, se metieron tanto en las cosas de Dios que empezaron a pasar cosas que humanamente no tienen explicación. ¿Ya? Tal vez, jóvenes, si ustedes quieren llegar a un nivel de estudio, a un doctorado, un PhD, qué sé yo, dicen, no, chuta, no me va a alcanzar, o yo sé que en mi casa no se da, o whatever cosa, cualquier cosa. Pero mira, Dios te sorprende. Pero lo que yo quiero es que te desesperes por Él. Cuando Dios me habló ese día en el comedor de mi casa, yo era temblando y llorando, porque me decía, Julio, la generación tiene que ser impactada para que se desesperen de una forma loca por mí, para que yo pueda hacer cosas increíbles por ellos. Dejen una marca, dejen un impacto. ¿Ya? Cuando te golpeas queda un trauma ahí. ¿Ya? Que venga la gloria y te meta un guaracazo ahí que es medio loco. ¿Ya? Un golpe lleno de unción que venga del cielo, no sé. Los jóvenes tienen Mira, no hay nada más loco que a Dios le mueva por todo el universo que ver un joven desesperado por Él. Por eso la palabra de Dios dice, búscalo ahora que eres joven. En serio, hay un código ahí para los jóvenes. Búscalo ahora que eres joven. No te digo que cuando lo buscas de viejo no te va a usar, sí. Pero hay un código, por algo te dice, búscame cuando eres joven. Porque ahí Dios va a hacer, ve. Cuando Salomón entró al reinado, no era tan viejito. Hay reyes de Israel que entraron a reinar de 8 años de edad. ¿En serio? Leerán la escritura, ahí está. ¿Ya? ¿Qué edad tienes tú, mijo? Imagínate 8 años de edad un rey. Imagínate que ahorita te digan, ¿quieres ser presidente de la república? ¿Qué harías tú? No, pues claro, tienes que decir de una, ¿dónde firmo? Y de ley. Porque no te das cuenta el nivel de poder y de acceso que tenías a un millón de cosas y lo que podrías hacer. Porque es el primer poder del Estado. Ya, que así no seas militar. Los militares se te tienen que someter. Porque los militares se someten pues al comandante general del ejército, pero por encima está el presidente. Entonces, sin haber sido militar, tú le puedes decir al comandante general del ejército, vea, está despedido. Y así el comandante general del ejército diga, pero ¿y este civil que... Pero le tocó. Un tipo que va a estar 4 años en el gobierno puede dar de baja a un general que pasó haciendo carrera de 40 años. O sea, se dan cuenta cuando tú tienes autoridad. No tiene que ver con los años, tiene que ver con tu capacidad. Entonces, cuando tú entiendes que tienes capacidad de reino, puedes ponerte por encima de gente que estuvo años buscando eso, pero tu capacidad te llevó a ese nivel. ¿Me captan?
Entonces los jóvenes deben ser encaminados a que deben entender que así te hayan dicho vago, ocioso, menso, mensa, lo que sea, no estudias, no importa lo que te hayan dicho. Pero tú tienes que entender que tienes una capacidad, que aunque tienes una mente natural que se olvida, que esto, que el otro, que se entretiene, tienes una mente divina. Y al tener una mente divina, tú tienes acceso a muchas cosas. Sino que no usamos más la mente natural que la sobrenatural. Y si con la mente natural el ser humano ha podido hacer lo que ha hecho hasta la fecha, de conectarte en una videollamada con un tipo que está al otro lado del planeta, al segundo, en vivo y en directo, imagínate lo que podrías hacer si activas tu cerebro divino, tu cerebro de hijo de Dios, el cerebro de tu alma, de tu espíritu. ¿Me captan? Estamos acá. Pongámonos de pie. Ay, mi Padre. ¿Por qué debemos enfocarnos tanto en los jóvenes? Por los tiempos que estamos viviendo. En el libro de Primero de Timoteo capítulo 4 dice, el Ruach explícitamente dice, o sea, el Espíritu de Dios dice que en los últimos tiempos algunas personas apostatarán de la fe, poniendo atención en espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios. Dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos, o sea, gente bien caretuca, que tienen su propia conciencia cauterizada, como un hierro de marca al rojo vivo. Prohíben el matrimonio y requieren abstinencia de comidas que Dios creó para ser comidas con acción de gracias por aquellos que han llegado a confiar y saben la verdad. ¿Ya? O sea, te habla de religiosidad. Todo lo creado por Dios es bueno. Y nada recibido con acción de gracias debe ser rechazado. Porque la palabra de Dios y la oración lo hacen santo. Y no solo se refiere al alimento, se refiere a ti mismo. Porque la palabra de Dios y la oración te hace santo. Si presentas, esto a los hermanos, estarás sirviendo bien al Mesías. Demostrarás que has digerido las palabras de la fe y de las buenas enseñanzas que has seguido. Digerido. O sea, la palabra es alimento para tu espíritu. Y si tú comes de eso, eso forma parte de tu ADN espiritual. ¿Me captaron? Pero desecha las fábulas profanas, cuentos de abuelas. No estoy diciendo que el cuento que te cuenta la abuelita es malo, no, sino se refiere a chismes, ¿ya? Y ejercítate en la santidad. Y aquí dice, a pesar de que el ejercicio físico tiene un buen provecho, claro que sí. La santidad vale por todo, puesto que tiene promesas tanto para la vida presente como la venidera. ¿Quieres ser exitoso? Tienes que pensar que eres un rey. Porque el libro de Proverbios está dirigido a gente de reino. Te lo repito, el libro de Proverbios está dirigido a gente de reino. Pastor, toda la palabra, sí, pero el libro de Proverbios exclusivamente fue escrito para los hijos de un rey. Entonces tú al momento que lo lees vas a empezar tu ADN espiritual a pensar como alguien de la realeza del reino. Y como alguien de la realeza del reino, en las cosas del reino no te vas a conformar con lo mínimo. Vas a querer lo más alto. ¿Me captaron? Porque arriba el Eterno te va a poner una corona y te va a hacer sentar en un sillón a reinar. ¿O no? Así está escrito en Apocalipsis. Te vas a sentar a reinar. Por eso dice generación de reyes y sacerdotes. Entonces tú tienes que pensar en eso. No puedes andar deprimido todo el tiempo, decaído todo el tiempo, triste todo el tiempo. Si sabes que lo que Dios puso en ti es para vivir gozoso.
No puedes andar con depresión todo el tiempo, con desánimo todo el tiempo, amargado todo el tiempo. Porque si estás viviendo así, me estás dando a entender que pues, chuta, no has entendido lo que es ser salvo. Porque si alguien debería pensar así, debería ser el diablo, porque para él no hay redención, no hay salvación. ¿Ya? Pero tú debes entender que Dios va haciendo las cosas según como tú le permites. Y Dios puede hacer cosas impresionantes si tú realmente te expones totalmente a Él y dejas que Él trabaje al 100% contigo. ¿Te va a quebrar muchas veces el Eterno? Sí. Pero para hacerte bien, para mejorarte. ¿Estamos? Jóvenes, les voy a leer lo que Dios me llamó a mí a servir. Literal, cuando estaba solo, llorando, desesperado, en mi carro sin saber qué hacer. Y descendió el Espíritu de Dios y tomó todo, llenó todo con su presencia dentro del vehículo que tenía en esa época, que era un Spark. Yo creo que tenía 6 meses de comprado en esa época. Y yo me acuerdo que le dije al Eterno, si no me hablas hoy, yo ya no te voy a seguir nunca más. Así, estaba rayadísimo yo. El pastor Julio estaba loco. ¿Ya? Y ese día me hizo que abra la escritura porque tenía un Nuevo Testamento en el carro. Y me dijo, abre la escritura y pon tu dedo donde te digo. Y eso es lo que quiero hacer. Y dije, ok. Y esto se los comparto a ustedes. Ordena estas cosas y enseña. O en esta traducción dice, ordena estas cosas y enseñanzas. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. En esa época estaba peladito. Mi hijo creo que tenía, chicas, era este porte, la verdad tiene unos 5 años, te exagero. Está pequeñito. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. Más bien sé ejemplo para los creyentes con tu palabra. Comportamiento, amor, confianza y pureza. Hasta que yo vaya, pon atención a la lectura pública de las Escrituras, o sea, predicar la palabra. No descuides tu don que te fue dado a ti por medio de profecía cuando el cuerpo de ancianos te hizo la semijá o imposición de manos. Sé diligente con tu trabajo, me dijo en esa época el Eterno. Métete de lleno en él para que tu progreso sea claro para todos. Porque Dios quiere que todo el mundo vea cómo progresas. Esto me sacudió. Yo dije, pues está bacán lo que me está diciendo que haga. Pero mira con qué selló el Eterno. Pon atención a ti mismo. O sea, no me decía que me enfoque en el resto, me decía que me enfoque en mí. Porque yo soy mi peor enemigo. Ni siquiera Satanás. Satanás no puede tocarte, eso dice la Escritura. ¿Ya? Porque quien tiene a Dios como Padre no practica el pecado porque su Hijo Jesucristo lo cuida y el enemigo no te toca. Está en el libro de 1 de Juan. ¿Ya? Pon atención a ti mismo. Continúa en eso. ¿En qué? En lo que te leí arriba. Pues haciéndolo, te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Yo cuando leí eso me quedé pálido. En lo negrito que soy estaba pálido, la plena año. En serio. ¿Por qué? Porque me decía que cuando yo predique, tengo que predicar a un nivel que cuando la gente me escuche, se convenza de Dios. Eso me está diciendo ahí. ¿Sí? Te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. ¿Me captaron? Jóvenes, que nadie les menosprecie por ser jóvenes. Enfóquense en la palabra y van a ver cómo Dios los va a usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía tienen esa alma o ese corazón manejable. Que cuando nos vamos haciendo adultos, pues las cosas cambian mucho. Porque tenemos que enfocarnos en muchas cosas. Entonces ahorita, que pues netamente pues están no todavía con cargas laborales y que te impone el crecer, busquen de Dios. Cosa que cuando lleguen a la adultez o a ser mayores de edad y abran la boca en el reino,
van a poner a temblar al infierno. En serio, escúchenme lo que les digo, van a poner a temblar al infierno. Van a poner a temblar al infierno. Se van a convertir en los enemigos públicos de Satanás, literal. Y lo más chévere de esto es que no les va a poder hacer nada. Porque cuando ustedes entren a esa dimensión, quiere decir que se dieron cuenta que son seres divinos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y se van a mover en ese nivel de conocimiento. No se desesperen por lo que quieren hacer, por lo que sus amigos o compañeros quieren hacer. ¿Ya? Porque yo sé que pues que hay cosas que te atraen y que quieres hacerlo porque ya, pues se ve chévere. No te digo que no, ¿ya? Pero cuando tú llegues a un nivel, tus propios amiguitos te van a buscar porque saben que tú eres el único que tiene el código para que se desate lo que ellos están sufriendo. Así de simple. Te van a buscar como el profeta loco de la escuela o del colegio para que ores por él y ser libre porque están siendo atormentados. Vamos, oremos para terminarnos. ¿Ok? No, para terminar más bien. Eterno Dios, te doy gracias por este tiempo. Espero que tu pueblo haya captado lo que quise enseñar hoy. Y te doy gracias por tu presencia en este lugar, Padre de Gloria. Gracias, Dios soberano, porque tú hiciste cosas maravillosas hoy y ministraste a tu pueblo por medio de la adoración. Sé que hablaste a muchos y consolaste a muchos. Y te doy gracias por eso, Padre. Porque cuando tú ves a alguien en quebranto, afligido, por A o B cosa, o por tu presencia, o por algo que hizo, tú no lo crucificas, no lo juzgas, no lo condenas, sino pues lo abrazas y lo consuelas. Porque así es el Padre. No te ataca por tu falla, sino que cuando ve que pues fallaste, pues te consuela, te edifica, te exhorta y te levanta. Te damos gracias, Dios, porque tú ministras a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, soberano. Gracias por ese tiempo en que nos hablaste. Bendito Padre, exalto tu nombre. Gracias, soberano Rey. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre.